de Negocios y Gobierno Utribium. Hoy presentamos el tema Aspectos Generales de las Contrataciones del Estado y la exposición estará a cargo del abogado Carlos Rivera. El abogado Carlos Rivera es abogado colegiado titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado por la Universidad de Lima en Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones Públicas. Cuenta con más de 10 años de amplia experiencia en licitaciones, ocupando cargos de jefatura, asesoría en el Consucode, RENIEC, Ministerio de Educación y Banco de la Nación, y como miembro de gran número de comités especiales. Además, es capacitador certificado del OCE. Antes de iniciar la exposición, les informamos que Utribium cuenta con 5 programas educativos destinados a la especialización en contrataciones del Estado. El programa de especialización en contrataciones del Estado, el curso intensivo en contrataciones, el curso de obras públicas, curso de pronunciamientos y el curso del sistema electrónico de contrataciones. Recuerden, los participantes que no han enviado sus consultas lo pueden hacer ahora a través de nuestra página de Facebook. Le damos el tiempo al abogado Carlos Rivera. Muchas gracias, bienvenidos a esta sesión. Conforme a la presentación, vamos a revisar en esta oportunidad el tema de la fase de programación y actos preparatorios en la contratación estatal. Una de las 3 más importantes, bueno, una de las 3 fases de la contratación estatal. ¿Y por qué decíamos o intentábamos decir una de las más importantes? Porque justamente en esta fase es donde se gesta el proceso, donde en esta fase el procedimiento de selección se prepara justamente para en la siguiente fase, que es la fase de selección, nazca este procedimiento a través de la convocatoria y se desarrolle de la mejor manera. El tema es importantísimo porque aquí nosotros tenemos en primer lugar que definir muy claramente nuestra necesidad. La norma, Ley 30225 y su reglamento, el Decreto Supremo 350-2015-EF, en buena cuenta le da gran parte de este trabajo al área usuaria. El área usuaria es una de las principales protagonistas en la fase de programación y actos preparatorios. En esta fase de programación y actos preparatorios, el área usuaria va a estar en la capacidad, tiene que estar en la capacidad de elaborar correctamente las características de lo que necesita, sea de un bien, sea de un servicio, sea de una consultoría, sea de una obra. Las características tienen que estar bien elaboradas, pero también tiene que tomar en cuenta algo que es nuevo en esta norma, que son los denominados requisitos de calificación, que están en el artículo 28 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, más o menos haciendo esta pincelada de lo primero que se tiene que tomar en cuenta en esta fase de actos preparatorios, fase de programación y actos preparatorios, es pues muy importante la participación del área usuaria. El órgano encargado también participa en cierto modo, ¿no? Detectando pues o estableciendo lo que corresponde a la indagación de mercado, donde va a haber, entre otras cosas, va a determinar un valor estimado, que ya no es lo mismo que un valor referencial. Las cosas han cambiado, ya son distintas, ya no tenemos por qué demorarnos ni por qué preocuparnos tanto de que si el valor es exacto o no es exacto. Y ojo, con el personal de los órganos de control institucional, ya no tenemos que estar preocupándonos de que si es que el valor estimado salió de un sillón 100 soles y a la vuelta cuesta 98, y que esos 2 soles son perjuicio económico para la entidad. Por favor, porque lo único que se ve ahora es un valor estimado. La entidad no está diciendo que eso cuesta, como sí debía pasar en el valor referencial y sucedía en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Ahora no, ahora es simplemente una indagación. Yo tengo una información, según lo establecido en la propia norma que vamos a ver en su momento, yo tengo una información y sobre esa información que he recogido del mercado, sea de una cotización, sea de 2 cotizaciones, sea de un precio histórico, sea de un valor que encontré en el SEACE, es simplemente eso, un estimado, no es el valor del bien. La entidad no es como antes, que para
poner el precio de un bien, poner el precio de un servicio, tenía que decir y suscribir que este es el precio. Y por eso venían esas auditorías que generaban tanto problema para los pobres funcionarios públicos, que porque se les pasaba 20 soles menos, 20 soles más, 100 soles más, 1.500 soles más, 2.000 soles más, ya el señor tenía que iniciarse un tremendo proceso judicial. Porque primero le pasaban por un tema de la Contraloría, lo sancionaban, de ahí tenía que ir a un contencioso administrativo, y un problema, y ganarse, entre comillas, el rótulo de corrupto, porque alguien encontró a 20 soles menos o a 100 soles menos a lo que el señor no calculó bien. Y se hablaba de un cálculo, cuando todo eso pasa de un error al momento de entender lo que se está controlando. Porque si nosotros pensamos que las cosas tienen un precio, vamos a tomar el ejemplo de una botella de agua de medio litro. La botella de agua de medio litro, el agua sin gas, si ustedes la compran aquí a la vuelta, saliendo de donde estamos ahorita dando esta clase, hay una señora que tiene un kiosco y esa botella la vende un sol. Pero si ustedes se van 3 cuadras más allá, donde hay un pequeño restaurante, una cafetería grande, donde te puedes sentar con unas mesitas, la botella no cuesta un sol, cuesta 2 soles. Y si se van al aeropuerto a comprarlo en una máquina, cuesta 5. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero precio de la botella? El sol, los 2 soles, el de 5, el del aeropuerto nos estafa, la señora de acá nos vende correctamente, la señora o el señor de la cafetería de más allá, a 2 cuadras, que lo vende a 2 soles, nos está vendiendo correctamente. Entonces, esas cositas no se tomaban en cuenta, pues. Hay que decirlo así. No se tomaban en cuenta. Lamentablemente se hacía un control y la cosa era encontrar un precio más chiquitito que el que había sacado el proveedor. No era hacer todo el trabajo, estudio de posibilidades que ofrece el mercado y determinar si efectivamente era el precio o no. Se han visto muchos casos en los cuales se dice que se encontró un precio menor cuando había valor referencial, se encontró un precio menor y por eso hay que iniciarle todo un proceso porque había un perjuicio económico a la entidad. O ha habido una responsabilidad administrativa a la que ha cometido el funcionario público porque no le puso al sillón 120 soles, sino le puso 150. Pero a la hora que nos ponemos a verificar, resulta que las cotizaciones, los documentos que los auditores consideraron de 120 era para sillones con otras características o siendo las mismas características con otras condiciones de venta. Y otra cosa, también puede darse el caso que el sector privado, ¿no?, les pueda ofertar lo mismo en un momento a un menor precio y después a otro precio. ¿Por qué? ¿Porque el sector privado es loco? No, por muchas cosas, por muchísimas cosas. De repente la municipalidad compró 100 sillones o 50 sillones a 100 soles cada sillón, vamos a poner un precio, a 100 soles cada sillón. Pero el ministerio tal lo compró al mes siguiente, el mismo sillón, la misma marca, a 120. ¿Qué pasó? ¿Hubo un robo en el ministerio? No, habría que preguntarle al proveedor, porque uno le vendió 100 y otro 120. Y les puedo dar un dato, puede ser porque de repente estaba sobreestoqueado de sillones el mes anterior cuando compró la municipalidad. Y cuando compró la entidad no tenía sobrestock, podía soportar esa cantidad de bienes dentro del almacén. Y ese dato nadie lo vio. Pero ¿qué tenemos de resultado? Que los funcionarios del ministerio que compraron a 20 soles más que los de la municipalidad tienen un proceso administrativo. Entonces, como ha habido esa serie de problemas, esa serie de situaciones tan complicadas, vamos a decirlo así, y mal llevadas en muchos casos, hay que decir las cosas como son, la norma ha considerado que ahora hablemos de valor estimado. Entonces, el valor estimado es lo que yo tengo, el monto que yo tengo en función a un momento determinado, a una información determinada. En bienes y servicios, eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante que sea un valor estimado? Porque eso sirve solamente para que identifiquemos el tipo de procedimiento que vamos a utilizar y podamos sacar un presupuesto. Pero para el postor no sirve de nada. Porque quien quiere ser postor en un proceso, en un procedimiento de bienes o servicios, en la base no ve el valor estimado. El valor estimado no se publica ni en procesos, ni en procedimientos de licitación, concurso público, ejecución simplificada y en general en todos los procedimientos de bienes o de servicios. No se va a publicar el valor estimado. Entonces el proveedor no sabe el precio. Entonces al final da exactamente lo mismo si fue sobrevaluado o no fue sobrevaluado por el funcionario de logística. Lo peor que puede pasar es
que tengamos presupuesto de más, que al final cuando lo compremos el propio sistema va a decir que ese presupuesto queda sobrante y la entidad lo va a poder volver a utilizar. Así que en buena cuenta, no digo con esto sobrevaluemos precios, pero ya no, por favor, maltratemos a los funcionarios públicos haciéndole ver de que allá cuesta 10 soles menos o 50 soles menos de lo que tú has escogido sin hacer una correcta revisión de por qué tiene ese precio o por qué salió ese precio. Muy bien, pero bueno, este es en cuanto al valor estimado, al valor referencial. Luego tenemos el tema de la certificación presupuestal, que también vamos a ver en esta parte. Vamos a necesitar pues de que el precio que se ha determinado, el valor que se ha estimado, por ejemplo, en bienes, servicios o en consultoría en general, ese valor estimado tenga pues esté cubierto con presupuesto, ¿no? Y bueno, luego se van a aprobar las bases, vamos a hablar un poco también de comité de selección, ¿no? Y órgano encargado de las contrataciones para poder explicarles un poco sobre cómo funciona esto de el órgano que está encargado de llevar adelante el procedimiento de selección. Entonces, vamos avanzando, mis queridos amigos, con lo que corresponde a la fase de programación y actos preparatorios, y para eso hemos traído algunas diapositivas que es importante que las podamos revisar, las podamos ver. Un tema importantísimo en la fase de actos preparatorios es precisamente el cuadro de necesidades. ¿Qué es lo que dice ahora nuestro legislador con el cuadro de necesidades? Lo que nuestro legislador dice respecto al cuadro de necesidades es que hasta el mes de junio de cada año, lo que deben hacer las instituciones públicas es hacer su cuadro de necesidades. Para esto, cada institución pública le pedirá a cada una de sus áreas, de sus distintas áreas, que cada área le elabore las necesidades, el cuadro de necesidades que tiene para el año siguiente. Ojo, este 2016, hasta el mes de junio, todas las áreas de todas las instituciones públicas han tenido que haber entregado su cuadro de necesidades. ¿A quién? Al órgano encargado de las contrataciones, para que sea este órgano encargado de las contrataciones quien se encargue de hacer, en primer lugar, una consolidación de las necesidades. Una consolidación de las necesidades. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a pensar en un gobierno regional. Un gobierno regional X tiene un área de asesoría jurídica que de repente esta área necesita papel para el próximo año, de hecho va a necesitar, y necesita pues de repente para el próximo año 500 millares de papel, ¿ok? Luego otra área que es el área, por ejemplo, de atención al ciudadano, requiere unos 600 millares de papel. Entonces tenemos asesoría jurídica que requiere 500 millares de papel, atención al ciudadano 600, de repente el área de seguridad ciudadana requiere 300 millares de papel, ¿no? Y por ahí la alta dirección 100 millares. Entonces, ellos, cada uno, dentro de su cuadro de necesidades, va a colocar las distintas necesidades que tienen, y entre ellos la necesidad del papel, de los millares de papel, ¿ya? Entre ellos la necesidad de los millares de papel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el órgano encargado de las contrataciones cuando recibe el cuadro de necesidades de asesoría jurídica, el cuadro de necesidades de atención al ciudadano, el cuadro de necesidades de seguridad ciudadana, el cuadro de necesidades de la alta dirección, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a hacer? Va a juntar, va a consolidar 500 millares por acá, 300 millares por allá, 400 millares por acá y 100 millares por allá, ¿no? Entonces todo esto me suma 1.500 millares de papel, ¿ok? Entonces, de esa manera va a consolidar las necesidades. Para el caso de bienes, para el caso de servicios, va a suceder igual, ¿no? Y para el caso de consultorías, para el caso de obras, va a haber situaciones en las cuales, ¿no?, va a haber cosas que nos van a consolidar. Por ejemplo, si un área necesita una obra y la otra área también necesita una obra, las obras no se pueden juntar, ¿no? Bueno, quizás si vamos a hacerlo dentro del mismo local de la municipalidad o del gobierno regional, podemos de repente trabajar un paquete de obra, ¿no?
y lo podemos tratar como un solo paquete, una sola necesidad, digamos. También igual los servicios vamos a tratarlos de juntar en la medida que sea posible y va a haber otros que van a quedar independientes, ¿no? Que van a quedar solitos, sin juntarse con nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso o qué es lo que va a suceder en este caso, ¿no? Lo que va a suceder en este caso es que una vez que ya tenemos consolidadas todas las necesidades, ¿no? Lo que tenemos que hacer es valorizar esas necesidades. Tenemos que juntarnos a valorizarla. Y justamente para eso me voy a permitir leer el artículo correspondiente del reglamento de la ley de contrataciones. Y en este caso específico nos estamos refiriendo al artículo, si me permiten un minutito, ¿ya? Nos estamos refiriendo precisamente al artículo 12, ¿ya? Artículo 12 del reglamento, ¿ya? Que habla del valor estimado, ¿no? A ver, que en un ratito esto les voy a comentar, pero les adelanto, ¿no? Hay un párrafo que dice, al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. Nada más. En ninguna parte dice que hay que cotizar, en ninguna parte es eso. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos consolidado las necesidades, ¿ya? Tenemos que valorizar cada necesidad más o menos. ¿Para qué? Porque eso nos va a servir de información para el plan anual de contrataciones, ¿ya? Entonces, esas valorizaciones yo las voy a hacer a través de indagaciones de mercado, ¿ya? De indagaciones de mercado. Entonces, esas indagaciones de mercado, ¿no? Y lo tenemos en el primer párrafo del artículo 12, que dice lo siguiente, ¿no? Sobre la base de las especificaciones técnicas de bienes o términos de referencia de servicios distintos a consultoría de obra, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones de mercado para determinar el valor estimado de la contratación que se requiere para la aprobación del plan anual de contrataciones. El cuadro de necesidades van a salir bienes, servicios, consultorías, obras que van a estar incluidas en el plan anual de contrataciones, que se van a contratar a través de procedimientos de selección. Entonces, en estos procedimientos de selección que se van a contratar, ¿no? Deben tener un valor estimado. Entonces, una vez que sale el cuadro de necesidades, ¿no? Nos va a permitir esto, le va a permitir a la entidad establecer un proyecto de presupuesto para el año siguiente, ¿no? Ese proyecto de presupuesto tiene su trámite, ¿no? El cual al final va a terminar formando parte del presupuesto, del proyecto de presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso, ¿no? Y que el Congreso lo saca después en una ley de presupuesto que se aprueba en el mes de noviembre de cada año. Y este es el presupuesto para el año siguiente, ¿no? Entonces, cuando sale la ley de presupuesto, se termina aprobando después, una vez que ya se apruebe la ley de presupuesto, sale lo que se conoce como el presupuesto institucional de apertura. Este presupuesto institucional de apertura ya le corresponde a cada entidad pública, según su presupuesto institucional de apertura, tratar de reajustar las distintas necesidades que aparecen en su proyecto de plan anual que ha sacado, para poder aprobar el plan anual definitivo ya en función al presupuesto que tienen ellos aprobado para el año siguiente, ¿no? Al que se elaboró el cuadro de necesidades. Cada una de esas contrataciones tiene su valor estimado, ¿no? El valor estimado que ha salido, que se ha determinado en función al valor que aparece en el artículo 12 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Igual en el caso de obras y de consultoría de obras no va a aparecer un valor estimado, sino lo que va a aparecer es un valor referencial, el cual no se determina tampoco como se determinaba antes con un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, pero ahí está, y lo vamos a ver en su momento, en un ratito vamos a ver cómo se determina ese valor referencial también. Bien, ahora
Una vez que hemos aprobado, como le dijimos, ya se ha consolidado el cuadro de necesidades, vamos a tener un presupuesto de parte de la entidad, el cual va a pasar después a formar parte del proyecto de presupuesto que se envíe pues, por parte del Poder Ejecutivo a el Congreso de la República para la aprobación correspondiente de la ley de presupuesto del año siguiente. Una vez que se aprueba la ley de presupuesto para el año siguiente, ¿no? Va a determinarse un presupuesto institucional de apertura para cada institución pública. Cada institución pública que va a tener su presupuesto institucional de apertura va a hacer sus ajustes en el plan anual en el proyecto de plan anual para poder a inicios del año siguiente aprobar su plan anual de contrataciones, ¿ya? En función a los valores estimados que se han indicado. Este plan anual de contrataciones contiene ciertas características y ciertas finalidades. Las características, empezando por ellas, vamos a tener que, la primera, que el plan anual es integral. ¿Qué es lo que significa que el plan anual sea integral? Lo que significa es que el plan anual contiene todos los procedimientos de selección que una entidad va a convocar durante un determinado periodo. ¿Ya? Todos los procedimientos de selección. Pero además también contiene lo que se establece, la compra de bienes, servicios, etcétera, que se establece en la directiva número 003-2016-OCE/CD, que es la directiva de plan anual de contrataciones. Repito, la directiva número 003-2016-OCE/CD. Esta directiva es una directiva que contempla o que entre otros puntos contiene, valga la redundancia, cuál debe ser el contenido del plan anual de contrataciones. Y justamente esto en virtud a la característica de que el plan anual es integral. El plan anual es público, también tiene como característica el hecho de ser público porque está a disposición de cualquier persona que lo desee ver. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a la página web de la institución pública, puede acceder al SEACE y puede encontrar los planes anuales de cualquier entidad pública. Basta solamente que la persona que quiera ver los planes anuales tenga acceso a Internet. Bien, luego tenemos que el plan anual debe ser de carácter formal. Debe ser de carácter formal. ¿Qué significa eso? Que hay que cumplir con ciertas, vamos a decirlo así, formalidades para su aprobación, con ciertas condiciones para su aprobación. Se debe seguir determinados pasos para que se apruebe este plan anual de contrataciones, ¿ya? Por eso justamente tiene el carácter de público, de formal, disculpen ustedes. Bien, ahora en lo que corresponde a las finalidades, tenemos 3 finalidades del plan anual. Es decir, ¿para qué sirve el plan anual? ¿No? Dentro de las 3 finalidades que tenemos respecto al plan anual, nos encontramos con la primera, que es programar. Así es, el plan anual lo que busca es que se programe adecuadamente todas las contrataciones que tienen planeado realizar una entidad durante determinado tiempo, durante determinado año, ¿no? Ahí van a estar todas las compras que se planean realizar a través de procedimientos de selección y también a través de determinados supuestos excluidos de la norma de contratación pública que los encontramos en el artículo 4 y en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ya? La segunda finalidad la tenemos, que consiste en difundir. ¿Qué es lo que significa difundir, difundir el plan anual? La finalidad de difusión está en el hecho que el plan anual trata de llegar a la mayor cantidad de personas a través de la publicación, ¿no? En el SEACE y en la página web de la entidad,
busca llegar a la mayor cantidad de personas, en especial a los proveedores de los productos, de los servicios, de las obras que tiene planeado en buena cuenta realizar la institución pública durante determinado tiempo. Entonces, justamente la idea es difundirlo. ¿Y para qué difunde una entidad sus procesos, sus procedimientos? ¿Para qué? Para que justamente los proveedores se preparen e inclusive puedan acceder a la institución pública a mostrar las bondades de sus productos, las bondades de sus servicios, porque justamente eso es lo que busca la norma, una interacción entre proveedor y entidades. Eso es lo que busca, no por un tema que puede alguien decir, no, acá puede haber coimas si atienden al proveedor. No, pues señores, no vamos a pensar que todos los funcionarios públicos son coimeros, porque eso no es así, eso es una mentira. En todas partes hay gente mala, pero con eso no vamos a decir de que nadie atiende proveedores. Por supuesto que las entidades tienen que atender proveedores, por un tema práctico y muy sencillito. En primer lugar, porque las entidades una sola vez en el año compran un producto, los proveedores lo venden todos los días. Primera pregunta, ¿quién sabe más de las características del producto? ¿El proveedor o la entidad? De hecho, ya me imagino qué cosas estarán respondiendo, ¿verdad? El proveedor sabe. Si alguien me va a decir, no, lo que sucede es que el proveedor puede buscar en internet las características, ¿estarán correctas? Yo les pregunto, ¿muchos compran por internet? ¿Qué tanta confianza le tienen a las cosas que compran por internet? Y en todo caso, las cosas que compran por internet, después cuando las reciben en físico, las están revisando a ver si cumplen o no las características. En cambio, esa situación no puede hacer el proveedor, la entidad. Si la entidad se dedica a buscar características en internet y después resulta que esas características no son las mismas que le ofertan, se genera un problema porque le van a decir al área usuaria por qué no elaboró bien características, ¿verdad? Entonces, no, pues señores, el área usuaria se tiene que nutrir también de la información que tienen los proveedores. Los proveedores van a una entidad a dar información, a decir, las características de los sillones que yo vendo son redondeadas, son de cuero, el cuero es tratado a, no sé, de tal forma, es secado a tantos grados, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacen los proveedores, las entidades, los que lo reciben en las entidades, son simplemente escucharlos y hacerles preguntas sobre el producto. Nadie está diciendo cuánto hay para comprarte, porque esa no es la forma, ¿no? Eso ya sabemos todos que es ilegal y que obviamente tienen que irse presos los funcionarios o servidores que hacen eso. Ese no me queda la menor duda. Pero eso no significa de que no vamos a atender a los proveedores, porque justamente esa es la idea de difundir el plan anual. ¿O para qué se va a difundir el plan anual? Yo, por ejemplo, vendo ambulancias. Yo, proveedor, digamos que vendo ambulancias, por ejemplo, y veo que un hospital X va a comprar 50 ambulancias. ¿Qué hago? Me quedo esperando en el SEACE a ver cuándo lo convocan. Y el día que lo convoquen, si, por ejemplo, ponen características que no tienen mis ambulancias, ¿qué hago? Las observo. Y cuando las observo, el comité de selección me va a decir, sí, acepto tu cambio de característica. No, pues, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, algo tan sencillo como que le colocan que la ambulancia la puerta debe tener 3 bisagras, y resulta que la marca que yo tengo no tiene 3, tiene 4, o tiene 2, y cumple exactamente la misma función? ¿Alguien me lo va a cambiar? Me va a decir que no, no. Y de repente el comité, por ejemplo, está comprando, no sé, pongamos en tema de equipo médico, está comprando un tomógrafo, o un sillón odontológico, de repente, algo más sencillo y más común, digamos. Un sillón odontológico, sillas para la atención del servicio de odontología. Y resulta que hay algunas sillas que vienen con su pantalla, pues no sé, estoy elucubrando. Hay algunas sillas que vienen con odontológicas que vienen con su pantalla de 21 pulgadas. Y que esas les permite que el mismo paciente pueda ir viendo cómo le van haciendo el tratamiento a sus caries o le van haciendo el tratamiento que le viene haciendo el odontólogo. Pero hay otros sillones que no lo tienen. Yo de repente, funcionario de una entidad, de un hospital, por ejemplo, ¿no? Resulta que los sillones que yo tengo los tengo del año 2008. Y en esa época no había sillones con pantalla. ¿Y ahora cómo me entero?
No, en internet puede estar. Sí, pues, pero de repente en internet está una marca. Busca más marcas. ¿Cómo será, no? Prefiero sentarme y hablar, coordinar con el proveedor. ¿Para qué? No para poner lo que él vende, sino para saber, para nutrirme de información. Eso es lo que tengo que buscar. Yo como proveedor, yo como entidad, tengo que buscar la información. Y justamente esa es la idea de la difusión del plan. No es para que se preparen y vayan armando sus hojitas o vayan bien sacando su vigencia de poderes, sino es justamente para que el proveedor les vaya a ofertar, les vaya a vender, les diga a la entidad, yo vendo esto. Si te interesa, aquí están mis productos, tienen estas características. Y yo como entidad, si me interesa, si necesito, tomaré parte de esas características, cuidándome de que obviamente la cumplan 2, 3, 4, 5 marcas que coincidan con lo que yo necesito para hacer un procedimiento de selección. Pero es muy importante siempre la idea que está detrás, mejor dicho, de esta difusión es precisamente esa. La idea que los proveedores sepan más o menos cuándo se va a convocar para que puedan hacer una mejor demostración de los productos, de los servicios que ellos ofertan y todo eso en beneficio de la propia entidad, ¿no? Muy bien, evaluar. La otra finalidad que tenemos del plan anual es evaluar. Claro, la norma, específicamente el reglamento, ha establecido la obligación que tiene el titular de la entidad de hacer un seguimiento a el plan anual de contrataciones y lo ha puesto específicamente en el artículo 7 del Decreto Supremo 350-2015-EF, que dice seguimiento, ¿no? El titular de la entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento del proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del plan anual de contrataciones. Los titulares de entidad deben estar atentos de cumplir con este artículo 7. Si los titulares de entidad deciden delegar esta función a otro proveedor, ¿no? Deciden delegar esta función a otro funcionario público, a otro servidor público, recuerden, o mejor dicho, no lo olviden, si quieren verlo de esa manera, que lo que delegan ustedes es la autorización, más no la responsabilidad, ¿ya? La responsabilidad se mantiene, ¿ya? Ustedes lo que hacen al momento de hacer una delegación es delegar la autorización, delegar la autoridad, pero no delegan nunca responsabilidad. Entonces, no deben perder de vista los titulares de entidad que se debe llevar de una manera adecuada, conforme lo indica el artículo 7 del reglamento, ¿no? Una adecuada planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del plan anual de contrataciones, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos entonces, mis queridos amigos? El plan anual, entonces, es aprobado por el titular de la entidad o por un funcionario delegado, ¿ya? Y el plazo que tiene este titular de la entidad o el funcionario delegado es de 15 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional de apertura, ¿ya? Y tiene que ser publicado por cada entidad en el SEACE en un plazo, como ven ustedes en la pantalla, no mayor de 5 días hábiles de aprobado, incluyendo los documentos de aprobación, ¿ya? Una vez aprobado el plan anual de contrataciones, este debe ser o puede ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir un procedimiento, ¿ya? Alguna contratación, ya sea porque hay una modificación, un cambio de meta, qué sé yo, ¿ya? Y conforme a los lineamientos pues, que ha establecido OCE mediante la directiva que les comenté hace un rato, la directiva número 003-2016, ¿ya? Bueno, eso es el caso de aprobación de inclusión o exclusión de plan anual, de un procedimiento al plan anual. Y también yo los invito a que revisen la directiva en la parte que corresponde a la modificación por cambio de tipo de procedimiento de selección, que también es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿ya? Para un poco ir resumiendo esta parte de la modificación del plan anual. El plan anual de contrataciones se puede modificar por dos razones, sea porque se incluye o se excluye un procedimiento, primera razón, o porque varía el tipo de procedimiento como consecuencia de una modificación del valor estimado de esa compra, de esa contratación, que es el segundo supuesto, ¿no?
Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que corresponde al expediente de contratación, muchachos. ¿Ya? Fíjense, mis queridos amigos, el expediente de contratación, en buena cuenta, es el conjunto de documentos que se elaboran en el marco de un procedimiento de selección. ¿Ya? Es un conjunto de documentos que se elaboran en el marco de un procedimiento de selección, desde su fase de actos preparatorios hasta culminar su fase de ejecución contractual. ¿Ya? En cuanto a la fase de actos preparatorios, se inicia pues con el requerimiento, ¿no? Con el pedido del área usuaria. Pero antes del pedido, inclusive, lo que debe estar este procedimiento incluido en el plan anual de contrataciones. Todo procedimiento, a excepción de uno que se llama comparación de precios, ¿no? Debe estar incluido en el plan anual de contrataciones. ¿Ya? Ahora, en este caso entonces, lo que debemos también mencionar o no perder de vista es que una vez que ya se cuenta con el procedimiento incluido en el plan anual de contrataciones, se tiene el requerimiento, ¿no? Que vamos a ver en un ratito cómo funciona esto el requerimiento, se tiene también el valor estimado, valor referencial de la compra y la correspondiente certificación de disponibilidad presupuestal. Vamos entonces nosotros a poder sacar un documento que se llama resolución que aprueba el expediente de contratación. Ese documento que aprueba el expediente de contratación, para que pueda salir, que es una resolución firmada por el titular de la entidad o un funcionario delegado para los efectos, tiene o necesita como insumos, nuevamente, lo repito, que el procedimiento esté incluido en el plan anual de contrataciones, necesita el requerimiento, necesita también el valor estimado, valor referencial y necesita la certificación presupuestal. Con esos 4 insumos se puede aprobar el expediente de contratación de un determinado procedimiento de selección. Y dirá, pues, apruébese el expediente de contratación de la licitación pública 8-2016-Municipalidad X para la contratación o para la adquisición de tales bienes, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver cada uno de estos documentitos, ¿no? Vamos a iniciar, ¿no? No podemos ver todo porque a lo largo de toda la contratación, es decir, de la fase también de selección, de la fase de ejecución contractual, se van a ir agregando documentos, ¿no? Se van a ir agregando documentos que lo que van a permitir es, pues, se van a ir agregando documentos que lo que nos van a permitir va a hacer que vayamos poco a poco llenando nuestro expediente de contratación. Cuando se produzca el pago al contratista, si volteamos a ver nuestro expediente de contratación, nos vamos a dar con la sorpresa que tiene, pues, por lo menos unos 3, 4, 5 archivadores de palanca, ¿no? Porque son todos los documentos que se han ido generando a lo largo de la compra, desde la decisión de comprar hasta, pues, la última prestación. Van a estar la propuesta ganadora, va a estar el contrato, los documentos para firma de contrato, va a estar también seguro si hubiera habido un problema durante la ejecución contractual, una conciliación, un arbitraje, ahí va a estar, ¿no? Hasta que se vea el último pago o la última prestación cancelada, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que corresponde a la fase que estamos viendo, la de actos preparatorios, ¿ya? Específicamente con el requerimiento, ¿ya? Como ustedes podrán advertir ahí en la diapositiva, el requerimiento está compuesto de 2 aspectos importantes. El primero, las características y o requisitos funcionales, y el segundo, los requisitos de calificación. El requerimiento ahora tiene que venir acompañado de ambas cosas, según lo dispone la norma de contrataciones con el Estado. Características y o requisitos funcionales están referidas a los bienes, ¿ya? A los servicios en general, a las consultorías y a las obras. Cuando hablamos de características de los bienes, nos estamos refiriendo a lo que se conoce como especificaciones técnicas. Cuando hablamos de servicios en general, y sus características están en lo que se conoce como términos de referencia. Por eso ven ustedes las siglas
TDR. Cuando hablamos también de consultorías, sea consultorías en general o sean consultorías de obras, hablamos también de TDR. Y cuando hablamos de obras, nos referimos a expediente técnico de obra. Entonces son esas cuatro, ¿no? ¿Cómo se conocen a las características o condiciones o requisitos funcionales, perdón, de cada uno de los objetos contractuales que contempla la norma de contratación pública? Entonces, esto es lo que forma parte del requerimiento. ¿Quién elabora el requerimiento? El área usuaria. ¿Quién coloca las características? El área usuaria. ¿Quién es el área usuaria? El área de la institución pública que necesita ese bien o ese servicio. O de repente el área que por especialidad va a elaborar las características del bien, del servicio, de la obra. ¿Ya? Pero también el área usuaria debe enviar lo que se conoce como requisitos de calificación. Los requisitos de calificación están previstos en el artículo 28 del reglamento, ¿ya? Y son los que tienen ustedes aquí en la pantalla. Los requisitos de calificación son primero la capacidad legal, ¿ya? La capacidad técnica y profesional y la experiencia del postor. La capacidad legal, a su vez, está dividida por lo que se refiere a representación y habilitación. La representación es en buena cuenta la documentación que demuestra que ese proveedor es formal, que ese proveedor existe como persona jurídica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se acredita la representación? Bueno, se acredita entregando una vigencia de poder del representante legal. En la vigencia de poder es un documento expedido por los registros públicos. Los registros públicos lo que hacen es indicar que fulano de tal, Juan Pérez, es el representante legal de esa empresa. Al decir eso, un registrador público, se están acreditando en buena cuenta dos cosas. La primera, que Juan Pérez es el que está autorizado a firmar, que representa a la institución pública y por tanto está correcto en principio que su nombre aparezca en la firma y el sello de la empresa que está haciendo de las veces de postora. Y también acredita que esa empresa existe, porque esa empresa está inscrita en una partida dentro de la cual está la vigencia de poder de Juan Pérez. ¿Ya? Luego tenemos, dentro de la capacidad legal, tenemos la habilitación. La habilitación, mis queridos amigos, no la vamos a usar siempre. ¿Ya? No la vamos a usar siempre. La vamos a usar solamente cuando vamos a comprar un bien o vamos a contratar un servicio cuya transacción se encuentra arreglada, se encuentra regulada por el Estado. Por ejemplo, en el caso de servicios, si nosotros vamos a contratar el servicio de seguridad y vigilancia para nuestras instalaciones, debemos colocar dentro del requisito de calificación capacidad legal, en la parte específica de habilitación, debemos indicar que la empresa debe contar con autorización de SUCAMEC para dar el servicio de seguridad y vigilancia, porque es una actividad regulada. Si, por ejemplo, en nuestra municipalidad vamos a contratar el servicio de voladura de rocas, ¿no?, para volar algunas rocas que se han aparecido como producto de un huaico, por ejemplo, un deslizamiento que ha habido, y hay que volar esas rocas para poder liberar el camino, ese servicio de voladura de rocas también no lo puede dar cualquier empresa, lo tiene que dar una empresa que tenga autorización también de estos amigos de SUCAMEC para brindar ese servicio. Si, por ejemplo, estamos contratando el servicio de mensajería, de courier, entonces nosotros lo que debemos también pedir es que la empresa tenga una autorización para brindar ese servicio de courier, ese servicio de mensajería, ¿ya? Pero si, por ejemplo, estamos contratando el servicio de pintado del local de nuestra institución pública, para dar el servicio de pintado no se requiere tener ninguna regulación, no es una actividad que está arreglada, que está regulada por el Estado. En ese sentido, entonces, no vamos a necesitar
pedir ningún tipo de requisito de habilitación aquí en el servicio de pintado. ¿Ok? Entonces, un tema muy importante. La capacidad legal siempre tendrá representación. Bueno, a menos que sea una persona natural, obviamente no va a aparecer ninguna vigencia de poder. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de habilitación, no siempre va a haber, porque si la actividad no está regulada por el Estado, obviamente no va a haber nada que presentar como habilitación. ¿Ya? Luego, los otros dos requisitos de calificación son capacidad técnica y profesional y experiencia del postor. En lo que se refiere a capacidad técnica y profesional, son dos juntas que en verdad tienen dos cosas distintas, están referidos pues a los equipos, por ejemplo, la capacidad técnica, los equipos, los instrumentos, las herramientas que se van a utilizar para desarrollar la actividad que pienso contratar como institución pública, ¿no? Por ejemplo, si soy un hospital y voy a contratar el servicio de lavado de ropa, indicaré acá las características de las lavadoras industriales que debe tener el proveedor, sea de su propiedad, sea que las tenga alquiladas, en préstamo, no lo sé, ¿no? Pero tiene que demostrarme, el proveedor tendría que demostrarme que sus lavadoras cuentan con esas características, ¿no? O cuenta con este tipo de lavadoras que yo estoy pidiendo para realizar el servicio. Obviamente, el tipo de lavadoras que va a ser para realizar el servicio tiene que tener una justificación. Yo no le voy a escoger características para dirigir la compra hacia determinado tipo de proveedores, ¿no? Yo tengo que poner características de esos instrumentos, de esas herramientas, de esos equipos que sean necesarias en realidad para realizar el servicio que va a ser objeto de la contratación, ¿no? También tenemos el tema de la capacidad profesional. La capacidad profesional está referida al personal, a las personas naturales que van a realizar ese servicio, considerado y llamado por la norma como personal clave. Las personas que para mí son más importantes en la realización de un servicio, personal clave, ¿no? Por ejemplo, en el servicio de seguridad y vigilancia, ¿quién es el más importante de todos? De repente el supervisor. Entonces voy a considerar ahí que el supervisor cuente con determinadas condiciones, con determinado perfil, ¿ya? La experiencia del postor es el tercer requisito de calificación. Este tercer requisito de calificación, denominado experiencia del postor, ya no es más, ojo, un factor de evaluación. Ya ustedes no van a volver a ver como factor de evaluación la experiencia. O sea, ya no vamos a ver eso de 3 veces el valor referencial tendrá 20 puntos. Si pasa de 3 veces hasta 4 veces tendrá 25. Eso ya no hay. La experiencia ahora se ha convertido en un requisito de calificación, ¿ya? Entonces, ese requisito de calificación, si el postor que se presenta no lo tiene, simplemente no está calificado. Si un comité de selección ha dicho o ha establecido, no un comité, el área usuaria de una entidad, y en las bases está publicado así, que para brindar ese servicio requiere como un requisito de calificación una experiencia de 2 millones de soles en ventas en los últimos 5 años de servicios iguales o similares al que se va a contratar, y no tiene los 5 millones de experiencia que estoy pidiendo, simplemente no entra, no califica. No, pero yo tengo 4.990.000, que son 10.000 soles. Son 10.000 soles que no te dejan entrar. La norma te está poniendo justamente, no la norma, la base en este caso, te está colocando un monto. Si no tienes ese monto o más de ese monto, simplemente no ingresas, ¿ya? Muy bien, ese es el tema de la experiencia del postor. Ahora, comentarles algo, si es que todavía no lo han notado. Esto de acá, muchachos, este es el requerimiento y tenemos dos, ¿verdad? Las características o requisitos funcionales están dirigidos al bien, al servicio, a la consultoría, a la obra que vamos a contratar. Los requisitos de calificación están dirigidos al postor que nos va a brindar ese bien, ese servicio, esa consultoría o esa obra. Diferencia muy importante, ¿eh? Uno está referido a las características, al bien, al servicio, a la obra. El otro está referido a las condiciones del postor. Es más,
Si ustedes revisan las bases estandarizadas, esto de aquí, las características, el proveedor el postor las puede acreditar en su propuesta solamente con una declaración jurada. Si quieren le pueden pedir más información, pero basta la declaración jurada para esto. Pero los requisitos de calificación sí tienen que estar acreditados con documentos. Yo no puedo poner requisitos de acreditación al aire, tengo que poner requisitos de acreditación y tengo que indicar con qué documento se acreditan esos requisitos. ¿Ya? Muy importante. Entonces, ahora, otro punto necesario, importantísimo de los requisitos de calificación, mis queridos amigos. ¿Ya? Otro punto importantísimo en los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación tienen que, lo que hemos visto en el artículo, que les he comentado que está en el artículo 28, y son estos tres. Para empezar, yo no puedo aumentar más requisitos de calificación. Solamente deben ser esos tres que están ahí, ¿ya? Que ven en el artículo 28. Pero sí no debo perder de vista que esos tres requisitos que están en el artículo 28, si bien es cierto en el artículo 28 puede parecer que son facultativos todos, es importante que yo ese artículo 28 lo concuerde con las bases estandarizadas del procedimiento que pienso convocar. Si pienso convocar un procedimiento para la compra de bienes, debo concordar este artículo 28 con el procedimiento de compra de bienes, ¿no? Con las bases estandarizadas para bienes. ¿Por qué? Porque en las bases estandarizadas aparecen algunos requisitos de calificación, dependiendo del tipo de procedimiento, que son obligatorios y otros no. Por ejemplo, en el caso de compra de una licitación, una adjudicación simplificada para comprar bienes, el único requisito obligatorio de calificación es la capacidad legal. Cuando hacemos procedimiento de bienes, necesariamente tiene que haber capacidad legal. Pueden colocar capacidad técnica y profesional, pueden colocar experiencia, pero si no está la capacidad legal, esa base es nula. ¿Ok? Va a ser nula. Entonces, siempre leyendo, por favor, la base estandarizada, concordándola con el artículo 28, dependiendo del objeto que voy a realizar, que voy a convocar. ¿Ya? Revisen, recuerden que en OCE se ha aprobado, se ha hecho una modificación a la Directiva 1/2016, que aprobaba las bases estandarizadas, y ahora tenemos nuevas bases estandarizadas desde el mes de agosto del 2016. No perder de vista eso, hace poco nomás que se ha hecho esta modificación. ¿Ya? Muy bien, entonces un poco también comentarles el tema del valor estimado y el valor referencial. Nosotros vamos a hablar de valor estimado cuando hablamos de bienes, de servicios en general y de consultoría en general. Pero cuando hablamos de obras y consultoría de obras nos referimos a valor referencial. ¿Ya? La manera de determinar el valor estimado ya lo hemos visto en el artículo 12, les he comentado, les hago una pincelada de cómo funciona esto, y en el artículo 13 del reglamento vamos a encontrar cómo se determina el valor referencial. ¿Ya? ¿Cómo se determina el valor referencial? Entonces, muy importante tomarlos en cuenta. Otro tema importantísimo y básico, las bases que se refieren a obras y consultoría de obras necesitan, deben aparecer en ellas el valor referencial, siempre. En cambio, en el caso del valor estimado, es decir, de bases para bienes, para servicios en general y para consultoría en general, el valor estimado no va a aparecer en ellas. ¿Ya? No va a aparecer en ellas. En el único procedimiento de selección que se habla de consultoría en general, ¿no? Que es digamos, una consultoría en general muy particular, donde sí aparece el valor estimado, es en la denominada selección de consultores individuales. Pero mientras no sea ese procedimiento, no va a aparecer el valor estimado, tratándose de bienes, de servicio en general y de consultoría en general. ¿Ya? Muy importante ese detalle. Muy bien, tenemos una directiva también sobre resumen ejecutivo. ¿Ya? Esta directiva ya tiene en consideración, ¿no? Los lineamientos para el contenido del resumen ejecutivo, ¿ya? Y están en el número de esta directiva es la número 10-2016-OCE/CD. ¿Ya? Luego tenemos la certificación de crédito presupuestario. ¿Ya? Esto está determinado en el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ya?
En este artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, van a ver todos los supuestos de especiales, digamos, casos especiales de la certificación presupuestal. A ver, un primer tema, la certificación debe estar hasta el contrato. Ahora, es una variación en la norma respecto a la norma anterior. Además de que debe estar hasta el contrato, la certificación presupuestal, también hay un caso muy especial, el cual dice, y lo menciono porque ya estamos por entrar en el último trimestre del año. Si una entidad pública convoca un procedimiento el último trimestre del año y la buena pro la otorga al año siguiente, previo al otorgamiento de la buena pro, esta entidad deberá buscar la certificación de crédito presupuestario de ese año. Me explico. Si yo en noviembre voy a convocar de este año un procedimiento donde la buena pro la estoy otorgando el 5 de enero del 2017, por ejemplo, antes de dar esa buena pro, debo contar con certificación presupuestal. Debo tener una certificación presupuestal antes de otorgar esa buena pro. ¿Ya? Ya sé lo que algunos me dirán, el profe está medio loco porque el 5 de enero nadie da certificación presupuestal. No estoy medio loco, sí lo recuerdo, lo tengo clarísimo. Normalmente el presupuesto, la entidad recién está en condiciones de dar una certificación presupuestal más o menos en terminando la segunda quincena de enero. Y sí, pues lamentablemente si lo pensamos para el 5 de enero, la buena pro y no la tenemos, lo único que nos va a quedar es prorrogar esa buena pro, postergarla, mejor dicho, hasta 25 de enero, 21 de enero, una fecha en la que yo pueda tener ya la certificación presupuestal para poderla otorgar. ¿Ya? Muy bien. Dentro de los procedimientos de selección que la norma ha considerado, específicamente tenemos el artículo 32 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tenemos esos 7 procedimientos, muchachos, ¿ya? Tenemos esos 7 procedimientos. Esos 7 procedimientos indican, pues, los diferentes tipos de que ha contemplado la norma, ¿no? Como verán, la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica, la selección de consultores individuales, comparación de precios y contratación directa. Cada una de ellas con sus propias características y montos, que lo tenemos aquí, ¿no? Ustedes lo pueden ver en este cuadrito, ¿ya? Donde están los montos que le corresponden a cada uno. Fíjense, desde donde ve mi mano, ¿no? De la adjudicación simplificada hacia arriba, o sea, tratándose de adjudicación simplificada, concurso público y licitación pública, en realidad la fórmula para determinar el tipo de procedimiento simplemente camina de la siguiente manera. ¿Cuál es el objeto que se va a contratar y cuál es el valor referencial o estimado? Según el objeto y el valor referencial o estimado, me sale el tipo de procedimiento. Pero para los procedimientos que vemos aquí abajo, se dan en situaciones particulares, en casos especiales. Por ejemplo, la selección de consultores individuales. Si ustedes se fijan, la selección de consultores individuales, el valor es mayor a 31.600 y menor a 100.000, que agarra parte de la simplificada. Entonces, la pregunta salta inmediatamente. Si, por ejemplo, yo tengo que contratar a una persona natural para que esa persona natural me elabore las características, por ejemplo, de un pool de maquinarias que necesito comprar en mi institución pública, ¿qué contrato? Si el valor es, por ejemplo, 50.000 soles, ¿contrato una adjudicación simplificada porque está para las consultorías también? ¿O contrato una selección de consultor individual? La respuesta es esta última, contrato una selección de consultor individual. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que voy a contratar es a una persona natural para que realice un determinado servicio y ese servicio lo va a hacer solo, sin equipo. Son las condiciones para que se dé una selección de consultores individuales y está dentro del valor. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo que atender, además del objeto y el monto, en estos procedimientos, a las condiciones especiales del bien o de la contratación que pueda tener. Por ejemplo, si yo voy a comprar huevos frescos de gallina por un valor de 60.000 nuevos soles para todo el año,
en un cuartel, por ejemplo, de una entidad, ¿no? En un cuartel militar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y me sale por 60.000 soles, los huevos frescos de gallina son bienes. La pregunta es, ¿convoco a una simplificada de bienes o convoco una subasta inversa electrónica? En este caso que les cuento, los huevos frescos de gallina, voy a convocar a una subasta inversa electrónica, porque los huevos frescos de gallina se compran o se contratan a través de subasta inversa al ser bienes comunes. Entonces, yo tengo que fijarme muy bien, no solamente, repito, en el objeto y en el monto, sino también tengo que fijarme en las condiciones especiales de la contratación que pueda tener para determinar si elijo alguno de estos o de repente termino eligiendo uno de los que ven acá. ¿Ya? Muy bien. Y para ir terminando, el órgano a cargo del procedimiento de selección son dos. Puede ser el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. El comité de selección se encarga de licitaciones públicas, concursos públicos, selección de consultores individuales y en general cualquier procedimiento para contratar obras y consultoría de obras. En tanto que el órgano encargado de las contrataciones se utiliza para la adjudicación simplificada de bienes, servicios en general y consultoría en general, comparación de precios, contratación directa o subasta inversa electrónica. ¿Ya? Muy bien. Bueno, mis estimados amigos, espero, hemos tratado de dar una pincelada a la fase de actos preparatorios. De hecho, abarca bastante más, pero hemos tratado de abordar los puntos más importantes que no debemos perder de vista en esta tan importante fase de la contratación estatal. Muy agradecido por su atención y bueno, estoy llano a escuchar las preguntas que tengan a bien ustedes realizar y que nuestra estimada amiga nos va a leer a continuación. Vamos a continuar con la segunda parte del seminario virtual, que son las consultas que han llegado a través del correo electrónico, a través del Facebook. Y vamos a comenzar con la primera, que es de Roger Cáceres. ¿Hay algún impedimento con esta normativa de contratación pública por el cual las personas que laboran mediante orden de servicio, abastecimiento o el área usuaria puedan conformar el comité de selección? No, no hay ningún impedimento. Es más, inclusive hay una modificación que se hizo al Código Penal hace unos años para determinar quiénes son los funcionarios o servidores públicos. Y uno de estos supuestos que establece esta norma que modificó al Código Penal fue que funcionario o servidor público es cualquier persona que, independientemente de la forma de contratación, tiene un vínculo con una entidad. En este caso, entonces, si está laborando en buena cuenta por hora de servicio, sí pues tendría que estar vinculada con la entidad en determinadas funciones propias de la entidad y va a tener pues que igual la responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, la norma no ha establecido ningún supuesto por el cual uno puede evadir su responsabilidad de una vez que es designado miembro del comité de selección. La siguiente consulta es de Paola Choi. Para las contrataciones de bienes y servicios, las áreas usuarias deben de conocer exactamente lo que se quiere contratar, pero ¿qué pasa cuando lo que se quiere contratar es muy especializado? ¿Se puede pedir el apoyo del área técnica? Sí, claro. La contratación implica que si se trata de bienes, servicios especializados, sí, obviamente está previsto en la norma la posibilidad que se pueda pedir apoyo a cualquier área de la entidad, ¿no? Si hay un área especializada, obviamente esta área está obligada a brindar el apoyo. Pensemos, por ejemplo, en el área de asesoría jurídica, una entidad que necesita comprar computadoras. Mis colegas, obviamente quizás muy pocos, pero la gran mayoría no sabemos cosas de computación. Entonces no estamos en la capacidad de poder brindar o hacer características propias de características informáticas para las computadoras que podemos necesitar, ¿no? Sí, puede pedir el apoyo, no hay ningún problema. Siguiente consulta de Joel Torres. Con la norma anterior, un proceso declarado desierto se procedía a convocar un proceso de adjudicación de menor cuantía y no contaba con etapa de consultas y observaciones. Sin embargo, con la nueva norma, un concurso o licitación declarado desierto
se convoca una adjudicación simplificada y cuenta con etapa de consultas y observaciones. ¿Por qué se considera esas etapas ya absueltas? ¿Por qué se considera esas etapas ya absueltas? Bueno, ha sido una decisión del legislador, ¿no? El legislador ha puesto como regla que una vez que queda desierto un procedimiento, se convoca, dice, al mismo procedimiento. Pero con respecto a la licitación y concurso público, lo que ha establecido el legislador es que se convoca a una adjudicación simplificada, ¿no? Y que esa adjudicación, pues simplificada, se rige por todas las reglas que tiene la simplificada. Yo creo que ha sido básicamente una opción legislativa. El legislador ha querido determinar de esa forma que se tomen los procedimientos desiertos. Como también el legislador ha querido que la adjudicación simplificada, las observaciones no acogidas o las consultas que no han sido correctamente respondidas para el proveedor, para el participante del procedimiento por parte del comité de selección ya no sean elevadas al OCE. Las únicas posibilidades de elevación al OCE que hay es en licitaciones y concursos. En los demás procedimientos ya el OCE no va a intervenir a través de la elevación de observaciones, ¿no? Ha sido una decisión legislativa, ¿no? Así como de repente, al parecer por la pregunta que nos hace nuestro amigo, trabaja en una entidad pública y seguro un poco que le incomoda volver a resolver consultas, observaciones en el procedimiento que ha quedado desierto. Bueno, también de hecho, del otro lado, créanme que los proveedores tan contentos no están que las adjudicaciones simplificadas no las puedan elevar las observaciones al OCE como si pasen en licitaciones y concursos, ¿no? Fue un tema de decisión legislativa nada más, ¿no? Siguiente consulta de Shirley Noblecilla. Una oficina de mi entidad financiera necesita adquirir equipos de aire acondicionado y no cuenta con los conocimientos técnicos para elaborar especificaciones técnicas. En ese caso, que se requiere apoyo técnico, ¿quién tendría que elaborar y visar las especificaciones técnicas y cómo debería el usuario hacer llegar su requerimiento? A ver, ahí tienen dos posibilidades. Si en su entidad, primera posibilidad, si en su entidad tienen un área de mantenimiento, ¿no? Y que ve todos estos temas, pues, de equipos de aire acondicionado, que ve todo lo que se refiere a infraestructura del inmueble, donde está la entidad financiera, esta área podría ser las veces de área usuaria y elaborar las características. Si no tuviéramos esta área o el área que la tenemos no está en las condiciones de elaborar, tendríamos que contratar a un experto independiente que nos haga, a un experto que nos elabore las características, ¿no? De cómo deben ser los equipos de aire acondicionado. Lo que ese experto diga, yo como área usuaria lo voy a firmar y lo voy a hacer mío. Y lo voy a considerar como que estas son mis características. Obviamente diré que contraté un experto para que las elabore, porque esa persona conoce, nosotros no conocemos, y nosotros hemos dado la conformidad a este trabajo, que aparentemente nos parece bien hecho, ¿no? Pero ese es el tema, o sea, son las dos únicas salidas. O le pido a un área, o la convierto a un área de mi entidad, llámese infraestructura, mantenimiento, en el área usuaria, o la otra posibilidad que contrate a un experto independiente y lo que elabore ese experto, las características que elabore, las voy a hacer mías como jefe del área usuaria y voy a decir, estas son mis especificaciones técnicas del equipo aire acondicionado. Siguiente consulta de Claudia Quiroz. ¿Por qué en el reglamento no especifica el tiempo de antigüedad para el valor estimado? Bueno, ese es un tema también de norma, ¿no? En la norma ha establecido esto y en función a ¿qué? A que precisamente es pues un valor estimado, ¿no? Es un valor que simplemente el área considera que tiene, o perdón, la entidad considera que tiene ese precio. No es, repito, como dije en un inicio, que es un precio que la entidad firma, sella y garantiza que eso cuesta, ¿no? Como era el caso del valor referencial. El valor estimado tiene otra idea, es simplemente estimar, hacer una idea de cuánto puede costar este bien o este servicio. En esa medida no está de más el tema de la actualización, ¿no? En buena cuenta, ¿ya?
Siguiente consulta, Jorge Larrea. ¿Cuál es la importancia que otorga la actual normativa a la planificación y programación de las contrataciones del Estado en comparación con la anterior norma legal? Una cosa muy importante, ¿no? El cuadro de necesidades, en primer lugar, bueno, que tus necesidades deben estar, pues, dice la propia norma, en función a lo que está en tu plan estratégico institucional, en tu plan operativo institucional, etcétera, ¿no? Pero, además, te obliga a pensar tus necesidades con un año de anticipación, porque ya te está pidiendo que para elaborar el cuadro de necesidades, las áreas usuarias deben enviar sus requerimientos, deben acompañar sus características de los bienes, servicios, ¿no? Que van a convocar. En el caso de obras simplemente pide una referencia de la obra nada más, ¿no? Pero en el caso de bienes, servicios y consultorías, sí deben enviar las características finales. Entonces, ¿eso qué me permite? Programar con una anticipación de un año por lo menos, ¿no? Programar lo que yo necesito comprar el siguiente año y ser ordenado en mis compras. Una entidad pública que es ordenada en sus compras tiene mucho éxito, ¿no? Puede cumplir con sus funciones. Recuerden una cosa, que la normativa de contratación pública es el vehículo para que la institución pública se encuentre abastecida de bienes o servicios, pero esos bienes o servicios no son el fin de la institución. O sea, la entidad no tiene como fin comprar camionetas, no tiene como fin contratar vigilantes. Lo que tiene como fin es, por ejemplo, transportar, hacer, en el caso de las camionetas, hacer inspecciones, hacer monitoreo, en fin. La camioneta es una herramienta para cumplir esa meta. Entonces, si nosotros en buena cuenta, la norma de contratación pública lo que busca es facilitar que la entidad se provea de herramientas para cumplir su finalidad, de hecho, pues, debe ser un paso bastante sencillo buscar o encontrar los bienes, los servicios que necesita una entidad, ¿no? Es como se debe enfocar el tema de la contratación pública, ¿no? Y no ser, en verdad, el protagonista de la necesidad de la entidad, ¿no? Siguiente consulta de Wilber Pilco. Si al formularse una consulta a las bases del procedimiento de selección contenido toda la información requerida, el proveedor no emplea el formato establecido en la Directiva 023 del 2016 OCE, ¿se estaría violando el principio de libertad de concurrencia si esta no es aceptada? En el caso específico del tema de las consultas y observaciones, entiendo yo, ¿no? Tenemos un formato establecido para las consultas y observaciones. En el caso del formato establecido para las consultas y observaciones, a ver, los proveedores están en la obligación de utilizarlo, al igual que las entidades para absolver la consulta o la observación, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el proveedor está en la obligación, es muy probable, o podría darse el caso, que algún proveedor no lo utilice. Si no lo utilizara, no es motivo para que la entidad deje de consultar, o deje de absolver la consulta, o deje de absolver la observación. Lo que la entidad en todo caso dirá al momento de absolver la consulta y la observación, que debió haber utilizado el formato, ¿ya? Pero tanto como dejar de atender la consulta o la observación por la falta del uso del formato, no es lo correcto, ¿no? Siguiente consulta, de Rocío del Pilar Chirinos. Usando el mismo ejemplo de la fiesta de 15 años y teniendo en cuenta que ahora hay empresas que se dedican a realizar todo lo relacionado a una fiesta, desde el vestido hasta la seguridad, la consulta es la siguiente. Si cotizo los servicios por separado, vale decir uno por el suministro del vestido, otro por la comida, otro por la decoración, otro por música, seguridad, etc. Y al final le doy la buena pro, digamos, a 3 proveedores. Uno se encarga de la música, un costo aproximado de 15.000 soles, la decoración unos 20.000 soles, la animación 7.000, comida 35.000, etc. Estoy incurriendo en fraccionamiento si sabemos que es todo para un mismo evento y estoy haciendo contratos diferentes por cada servicio.
A ver, lo que tenemos nosotros que determinar para un fraccionamiento es si estamos partiendo o no la necesidad, ¿ya? Y también qué tanta vinculación pueda tener un servicio dentro de otro. Por ejemplo, si es cierto, hay proveedores que pueden dedicarse o que se dedican a hacer toda la planificación de un evento. Y claro, podríamos optar, por ejemplo, para hacer un evento en la entidad donde implica pues una reunión en una conferencia que implica almuerzos, que implica darles hotel, que implica darles espacio a los proveedores para que hagan sus charlas, a los asistentes para que hagan sus charlas y una serie de aspectos. Y todo eso podría juntarse con un promotor de eventos y podría decirse contratación del servicio de promoción de eventos. Eso no significa necesariamente que esa va a ser la forma de contratar, porque de repente a mí como área usuaria no me conviene que un solo proveedor haga todo, porque podría ser un tema de precios en primer lugar y en segundo lugar el riesgo lo estoy dejando a un solo proveedor. Y por otro lado, el proveedor no es que él me va a hacer el trabajo porque él sabe hacer todo. Lo que hace ese proveedor es un consolidador de servicios. Él trae al que pone las sillas, él trae a alguien que tiene el hotel, él trae a alguien que va a dar la sala de conferencias, él trae a alguien que va a hacer, él no tiene todo. Entonces, en buena cuenta lo que estoy buscando es un consolidador de los servicios. ¿Pero de qué servicios? De los que yo necesito, de todas mis necesidades. Cuando yo necesito un toldo, necesito sillas, necesito tabladillo, necesito un equipo de música, en realidad tengo 4 necesidades. Y yo no voy a cometer un fraccionamiento si lo que hago es contrato cada necesidad por separado. El tema sería si yo contrato las 4 necesidades a un solo proveedor. Ahí sí, porque en buena cuenta lo que he buscado es el servicio de un solo proveedor, ¿no? Ahí sería un poco más discutible inclusive. Pero en la medida que yo no haya partido mi necesidad, no es un fraccionamiento, ¿ya? La condición indispensable para que sea el fraccionamiento es que yo parto una necesidad. Y cuando yo hago un consolidado de necesidades, no es que tenga una sola necesidad consolidada, tengo 4 necesidades que las puede brindar un proveedor, que es distinto a partir cada necesidad. Bajo ese criterio, por ejemplo, vamos a asumir no el caso del evento, vamos a asumir el caso de materiales e instrumentos, herramientas para una obra por administración directa. ¿Ok? Entonces yo necesito comprar, vamos a poner 5 millones de ladrillo, necesito comprar X cantidad de bolsas de cemento, necesito comprar carretillas para buggies y necesito contratar los servicios de un supervisor de esa obra. ¿Ok? Pregunta, ¿todo lo hago junto porque es para la misma obra? De hecho, más de uno dirá, no, pues profe, ¿cómo el que vende llantas para carretilla no le va a vender, no le va a contratar al inspector, pues? Ajá, claro. Pero podría ser el caso que haya un proveedor que se presente a todos en consorcio y ese junta todo, consolida y les vende todo, ese consorcio. Entonces, alguien puede decir, no, profe, pero entonces lo ha partido, ha hecho un fraccionamiento. No, son necesidades distintas. El kit del asunto para determinar si hago un fraccionamiento o no es saber cuál es mi necesidad. En un pedido que hace un área usuaria pueden venir 3, 4, 5 necesidades. No significa que porque viene en una sola hojita y es para un solo evento, yo tengo una sola necesidad. No, las necesidades son el bien que requiero, los servicios que requiero, etc. Puedo tener varias necesidades para un solo evento. Y el hecho de que, y es más, si las compro por separado, tengo más competencia. Tengo más competencia. Alguien puede decir, no, profe, porque el de logística le va a comprar todo a un solo proveedor un ratito. Si, por ejemplo, yo tenía que contratar toldos, tenía que contratar sillas, tenía que contratar comida y tenía que contratar hotel, y resulta que le contrato los 4 a uno solo,
la persona de logística que hizo que escogió contratar a esa persona que se hizo las 4 cosas o que se va a hacer las 4 cosas, tiene que tener la razón técnica, económica, que determine por qué fue más eficiente contratar a ese señor frente a otros proveedores. Su respuesta no puede ser, es que la norma, como eso está fuera de la ley, yo le llamo a cualquiera. No, un ratito. Eso sí están totalmente equivocados. Trabajamos las 8 ITs y dentro de las 8 ITs vamos a escoger a los proveedores verificando las condiciones de cada uno. Yo como logístico tengo que saber por qué tomé a Juan y no tomé ni a Pedro ni a Meche, que también les pedí cotización, que también me enviaron una cotización, una propuesta para ese servicio o ese bien que está dentro de las 8 ITs, por si acaso. Ojo, no perder de vista ese detalle, ¿no? Siguiente consulta de Raúl Moreno. ¿Por qué el comité especial requiere la participación del área usuaria en el desarrollo del proceso de selección? Bueno, porque hay casos en los cuales el comité de selección no va a tener clara algunas características, ¿no? Por ejemplo, digamos que estamos comprando textos escolares, ¿no? El comité, si bien es cierto, hay un miembro en el comité de selección que tiene conocimiento del objeto de la convocatoria, cierto es que ese señor no ha hecho las características. Quien ha hecho las características es el área usuaria. Entonces, esas características pueden ser en buena cuenta validadas por el área usuaria. Por ejemplo, si se han presentado muestras o si es que se está ofertando, por ejemplo, básicamente se ve el tema con las muestras, ¿no? Para ver si hay un cumplimiento de características. Y por otro lado, la propia norma de contratación pública indica que que el comité de selección puede pedir el apoyo pues a las áreas que estime pertinentes, ¿no? Siguiente consulta de Giovanni Castro. ¿Puede integrar el comité de selección una persona con un contrato temporal? Sí, no hay ningún problema. En realidad no hay ningún impedimento los impedimentos que están en del comité de selección están en la norma para ser miembro del comité. Mientras no estemos en esos impedimentos, los demás casos sí podemos participar como miembros de comité. No hay ningún inconveniente. La siguiente consulta es de Ivonne Pérez. En caso de un procedimiento de selección que quede desierto, ¿se tendrá que convocar al siguiente año con la nueva ley de contrataciones? Sí, claro. Si quedara desierto, en el siguiente año vamos a utilizar la nueva ley. Hay un comunicado del OCE al respecto, ¿no? Gustavo Cristóbal consulta. En la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento no indica las fuentes que deben intervenir para determinar el valor estimado. En ese sentido, ¿se puede determinar el valor estimado con una sola cotización de un procedimiento de selección por un monto de 150,000 soles? Sí, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar una sola cotización. Lo que no deben perder de vista, lo que no deben perder de vista es que para verificar la pluralidad de proveedores tendrían que recurrir a alguna otra fuente, además de la cotización, para saber que hay la posibilidad de que más de un proveedor pueda cumplir con todas las condiciones, ¿no? Creo que, perdón, en el caso me parece que la pregunta anterior fue que el procedimiento haya quedado desierto, ¿no? Sí. Ya, el desierto no se convoca al procedimiento con la norma anterior al que sigue, ¿no? O sea, menor cuantía derivada en este caso. ¿Ya? Siguiente consulta de Cristel Quispe. ¿Las contrataciones directas por arrendamiento de inmueble deben estar incluidas en el plan anual de contrataciones? Sí, deben estar. Las únicas que no van a estar incluidas son la de secreto militar y la de secreto militar específicamente contratación directa. Augusto Aranda. ¿Es obligatorio realizar indagaciones antes de aprobar un expediente de contratación? No. Si ya está en el plan anual con su valor estimado, ¿no? Hablando de bienes, servicios y consultorías en general, ¿no? Solamente en esos casos, ¿no? Hablando de valor estimado. Si es que ya está ya está aprobado en el plan anual de contrataciones y al momento que se recibe el requerimiento resulta siendo las mismas características, el mismo requerimiento que se envió para el cuadro de necesidades, en principio no habría necesidad de hacer una nueva indagación.
Leslie Contreras, ¿la entidad está obligada a registrar en el SEACE las contrataciones directas? Sí, dentro de los 10 primeros... Ah, ¿contrataciones directas? Sí, claro, claro. Contrataciones directas, sí. Ojo, tal vez lo que ha querido preguntar es las contrataciones hasta 8 ITs, ¿no? Las 8 ITs también dentro de los 10 días hábiles, de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a la contratación. Karin del Solar Salgado, ¿cuál es el plazo para poder impugnar los actos posteriores al otorgamiento de la buena pro? Depende. Si se trata de una licitación, un concurso, 8 días hábiles. Si se trata de otro procedimiento, 5 días hábiles. Augusta Vera, ¿se puede modificar el plan anual de contrataciones en totalidad? En totalidad, sí, podría darse el caso, ¿no? Que retiro procedimientos, que excluyo todos porque voy a incluir otros, sí, podría ser, ¿no? La siguiente consulta es de Luis Obeso. En las bases estandarizadas que han sido modificadas recientemente en el numeral 3.2, requisitos de calificación inciso A1, representación indica, en caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural del apoderado mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de 30 días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Al respecto, ¿puede explicar para un mejor entendimiento? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo soy una persona natural y me presento a un procedimiento de selección, voy a presentar la copia de mi DNI. Si soy extranjero, voy a presentar la copia de mi carnet de extranjería. Si de repente yo le encargo a mi amiga Mari que sea ella la que presente mi propuesta, tendré que adjuntar la carta en la cual le acredito, le digo a Mari que haga la presentación, la entrega de la propuesta, ¿no? Ese es básicamente el tema. Bien, siguiente consulta es, los avisos o comunicados que emite el OCE sobre la ley, reglamento de contrataciones y directivas pueden modificar a estas normas. Tal es el caso que en la directiva número 7 del 2016 OCE del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, numeral 82.2 indica. En caso se advierta que el título del código CUPSO seleccionado no coincide o, en su defecto, no guarde relación con el bien, servicio en general, consultoría u obra a contratar, la dirección del SEACE notificará a la entidad para que en un plazo de máximo de 3 días hábiles de notificada la observación se efectúen las correcciones pertinentes. Si la entidad no cumple con efectuar la corrección respectiva dentro del plazo otorgado, el OCE informará dicha situación al titular de la entidad y al órgano de control institucional a fin que se adopten las acciones que ameriten para el cumplimiento de lo solicitado. El OCE, mediante un comunicado, ha indicado que el SEACE notificará al correo electrónico del operador quien convocó el procedimiento de selección para la corrección de los códigos CUPSO por jerarquía de normas. ¿No cree usted que prevalece lo señalado en la directiva o cuál es su apreciación? A ver, en principio debemos nosotros tomar en cuenta algo, que cuando actuamos como parte de la administración pública, nosotros no podemos negar la aplicación de una norma. O sea, la propia administración pública no puede decir, no se aplica esta norma porque esta norma está mal hecha. Entonces, en principio, no les puedo decir que inapliquen una de ellas. Al contrario, lo que tengo que decirles es que busquen la interpretación más adecuada que permita la aplicación de ambas normas y que no haya pues esa aparente contradicción que pueden ustedes de repente pueden notar en este caso, ¿no? Muy bien, la siguiente consulta es de Jorge Osores. ¿Es posible solicitar en las bases para servicio de consultoría como factor de evaluación, en cuanto a la experiencia del personal, evaluarlo con cantidad de proyectos donde participó el profesional en vez de utilizar años de experiencia? Bueno, la norma ha establecido una manera, ¿no? Y las bases estandarizadas también, ¿no? O a través de las bases estandarizadas. Recuerden una cosa muy importante, las bases estandarizadas son norma.
Entonces, al ser norma, ustedes tienen que cumplir con lo que está establecido en la base estandarizada, ¿ya? Y bueno, y se ha determinado una manera de evaluar, tenemos que seguir con esa manera que se ha determinado en la norma. Quizás para algunos no sea la mejor, ¿no? Bueno, para mí de repente tal vez sí lo es, tal vez no lo es, pero el hecho es que eso ha escogido la norma y tenemos que cumplir con ese extremo de ella, ¿no? Bien, la siguiente consulta es la siguiente. En la contratación de un servicio menor a la mitad de una UIT, ¿qué puntos de calificación pueden ser facultativos? Menor a la Menor a la mitad de una UIT. ¿Qué puntos de calificación pueden ser facultativos? Bueno, a ver, los factores de evaluación se aplican en principio en la Ley de Contrataciones del Estado. Se aplica la Ley de Contrataciones del Estado cuando el valor del bien, del servicio, de la obra es mayor a 8 unidades impositivas tributarias. Si no se ha dado esa situación, si estamos fuera de esa situación, ya queda a nuestro criterio si vamos a hacer o no un procedimiento y aplicar factores de evaluación en ese procedimiento cuando estamos dentro de las 8 UITs. De hecho, hay entidades que seguro han creado su procedimiento para estar dentro de las 8 UITs porque los asusta, ¿no? No es lo mismo comprar 2.000 soles que comprar 30.000. Bueno, sí es cierto, ¿no? Son libres de establecer su procedimiento, ¿ya? Y en esa medida, bueno, mientras se establezcan factores de evaluación que sean razonables, proporcionales y que en buena cuenta no sean un impedimento para que ustedes compren. Recuerden que la norma lo que ha buscado al elevar de 3 a 8 UITs es que precisamente esas compras sean rápidas, ¿no? Y bueno, si ustedes le quieren poner un poquito de lentitud a la compra, no hay ningún problema, haciendo un procedimiento, háganlo, y mientras no perjudique su necesidad, su rapidez para hacer esas compras entre las 8 UITs, no hay ningún problema, queda en verdad a su criterio, ¿no? Siempre, obviamente, que sea objetivo, que sea medible, que no sea pues imposible cumplir tampoco, ¿no? Siguiente consulta de José Omar. ¿La adjudicación simplificada es menor a 400.000 soles? La adjudicación simplificada, bueno, tengo un cuadrito que no me acuerdo que lo hemos puesto acá. Aquí está el cuadrito, ¿no? A ver, la adjudicación simplificada es hasta 400.000, ¿no? Porque, hasta menos de 400, perdón, porque el concurso público y la licitación pública es cuando el monte es igual o mayor a 400. Entonces la adjudicación simplificada es hasta antes de 400.000, 399.999. Siguiente consulta de Javier Chupingawa. ¿En qué caso se puede adquirir un bien o servicio sin que esté en el PAC? Cuando estamos ante la comparación de precios, ¿no? Cuando estamos ante la comparación de precios y obviamente cuando estamos dentro de la compra de hasta 8 ITs, ¿no? O cuando fuera secreto militar. La siguiente consulta es de José de Cárdenas. En el caso se requiera la construcción de un hospital que también involucra la adquisición de su equipamiento y la compra de los equipos, ¿representa mayor incidencia porcentual en el valor de la contratación? ¿Correspondería convocar una licitación pública para bienes o para obras? No, las obras son obras, ¿no? Entonces ahí tenemos que convocar lo que corresponde a obras. Si el equipamiento lo queremos comprar aparte, ¿no? Haremos una licitación para comprar el equipamiento, ¿no? Va a tener que ser 2 licitaciones, una para la obra, otra para el equipamiento. Bien, hemos dado lectura a todas las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Vamos a darle el tiempo al abogado Rivera para que pueda dar las conclusiones del tema. Bueno, punto importante, tomar bien en cuenta las características como área usuaria del bien, del servicio, de la obra que voy a necesitar. También poner mucho énfasis en los requisitos de calificación que voy a presentar. Recuerden ustedes que tanto la experiencia como la capacidad técnica, la capacidad profesional me permiten a mí como área usuaria poder de antemano tener un criterio para seleccionar postores que den, vamos a decirlo así, la talla
para brindar ese servicio, ese bien que pretendo comprar. Por otro lado, ahora que ya tenemos, hablando de bienes, servicios, que tenemos valor estimado, por ejemplo, y no tenemos tanta rigurosidad para su determinación, igual que para el caso del valor referencial en el caso de obras y consultoría de obras. Bueno, ahí sí se ha puesto un poco más riguroso el tema, pero en el caso específico de bienes, como conclusión les puedo decir que no tenemos por qué demorarnos tanto para sacar el valor de un bien y no debemos demorarnos mucho en las áreas de logística para poder continuar con el procedimiento y contratar de una manera más rápida, ¿no? También es importante, para finalizar, decirles pues que siempre tengan, cuando hacen este tipo de compras utilizando la norma de contratación pública, no pierdan de vista que están comprando para beneficio de una población, cualquier cosa que estén haciendo. Entonces siempre fíjense bien de comprar con la mejor calidad posible, ¿no? Que les permita, y considerando obviamente sus necesidades. Bien, bueno, no me queda más que agradecerles la invitación a los señores de Utrivium, ¿no? Y a ustedes también en especial por sus preguntas, que obviamente nos ayudan a enriquecer cada vez más el curso de contrataciones con el Estado. Muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Agradecemos al abogado Carlos Rivera por la exposición, a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales. Recuerden que si desean conocer más sobre nuestros cursos y fechas de inicio, pueden ingresar a www.trivium.com o llamar al teléfono 652-7272. Así damos por finalizado el seminario interactivo virtual. Gracias por su atención.